La resurrección de Cristo continuó la historia de la pasión de Cristo. ¿Cómo abordaste elevar la narrativa? Me tomó alrededor de 8 años escribir el guión para la secuela, si se le puede llamar así, La resurrección de Cristo. Antes de que las cámaras empezaran a rodar, antes de la controversia, los premios, los $600 millones, había un hombre. Había un hombre que se estaba desmoronando. Un icono de Hollywood en la cima de su poder, Mel Gibson, ahogándose silenciosamente en alcohol, aislamiento y algo que no podía nombrar. Entonces, decidió hacer una película que ningún estudio querría producir. Una película hablada en lenguas muertas, filmada en antiguas ciudades de piedra, construida en torno a las 12 horas más violentas de la historia religiosa. Y desde el momento en que comenzó la producción en el sur de Italia, algo en ese set dejó de comportarse como una película normal. Un rayo alcanzó al actor principal 2 veces. El clima cambió sin previo aviso. Los miembros del equipo se derrumbaron, se convirtieron o se marcharon siendo fundamentalmente diferentes de cómo llegaron. Y el hombre que interpreta a Jesucristo, Jim Caviezel, con La pasión de Cristo, donde esta es una historia profunda. Sí, cuando juntas algo así, ¿cómo eliges quién va a ser el próximo Jesús? Lo vuelves a usar, Caviezel. Sí. Más tarde diría que ya no estaba seguro de dónde terminaba el papel y dónde empezaba otra cosa. ¿Era simplemente cine llevado al extremo? ¿O había algo en esta historia que se negaba a quedarse en la pantalla? Porque si les preguntas a las personas que estuvieron allí, no solo hablarán de una película, hablarán de una experiencia que aún no pueden explicar. El hombre antes de la misión. A finales de los 90, Mel Gibson era una de las mayores estrellas de cine del planeta. Arma Letal lo había convertido en un icono del cine de acción. Corazón Valiente le había valido un Oscar, mejor director del año, y el Oscar fue para Mel Gibson. Podía dar luz verde a cualquier proyecto en Hollywood con una sola llamada. Era rico, famoso, poderoso, y según todos los indicadores, estaba en la cima de su carrera. Y se estaba desmoronando. Detrás de las portadas de las revistas y las alfombras rojas de los estrenos, Mel Gibson se estaba ahogando. El alcohol se había apoderado de su vida. Bebía mucho, a diario, de forma destructiva. Ese tipo de alcoholismo que no se detiene en el bar, sino que te persigue hasta casa y se sienta a la mesa del desayuno. Su matrimonio se estaba desmoronando. Su salud mental se deterioraba. Más tarde describió este periodo como el más oscuro de su vida, una etapa en la que se cuestionó seriamente si quería seguir viviendo. No tenía tendencias suicidas en el sentido clínico, pero se sentía vacío, hueco. El éxito, el dinero, la fama, nada de eso llenaba ese vacío. Lo describió como una especie de inanición espiritual. Un hombre que lo tenía todo y descubrió que, en definitiva, no valía nada. Y entonces, en algún lugar de esa oscuridad, algo cambió. Gibson nunca ha dado una descripción precisa de ese momento, y lo ha descrito a retazos en diferentes entrevistas a lo largo de los años. Un regreso a su fe católica, un período de intensa oración, la sensación de ser atraído hacia algo que no comprendía del todo. Empezó a leer los evangelios de nuevo, comenzó a asistir a misa y, poco a poco, de forma obsesiva, una idea empezó a tomar forma. Quería hacer una película sobre la pasión, las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo, desde la agonía en el huerto de Getsemaní hasta la crucifixión en el Calvario. No una versión edulcorada para la escuela dominical, ni una versión hollywoodense con heridas limpias y música inspiradora. Quería mostrar cómo fue realmente la tortura, la sangre, el costo humano de lo que los cristianos consideran el acontecimiento más importante de la historia. Quería que el público lo sintiera, física y visceralmente, en sus propios cuerpos. Y Hollywood dijo que no. Todos los grandes estudios lo rechazaron.
El concepto era demasiado violento, demasiado religioso, demasiado alienante. ¿Quién era el público? El público religioso no iba a ver películas para mayores de 18 años. El público general no iba a ver películas subtituladas sobre teología. ¿Y una representación de tortura de 2 horas? Era una película difícil de vender en cualquier mercado. A Gibson no le importaba. Financió la película él mismo. $30 millones de su propio bolsillo, sin estudio, sin red de seguridad, sin distribuidor. Si fracasaba, lo perdería todo, no solo el dinero, sino también la credibilidad que le había costado 30 años construir. Sus agentes le dijeron que estaba cometiendo un error. Sus representantes le dijeron que estaba cometiendo un error. Algunos de sus amigos dejaron de llamarlo. Aún así, hizo la película. Porque aquello que lo había arrastrado a la oscuridad, ahora lo atraía hacia algo más. Y no podía negarse. Y lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que la película no solo cambiaría su carrera, cambiaría a todos los que tuvieran contacto con ella. Y no todos esos cambios serían suaves. Una película como ninguna otra. Lo primero que debes entender sobre La Pasión de Cristo es que fue diseñada desde cero para ser diferente a todo lo que Hollywood había producido antes. Empieza por el lenguaje. La película entera está hablada en arameo, latín y hebreo. No hay inglés. Los idiomas que se hablan en La Pasión de Cristo son arameo, hebreo y latín. No hay subtítulos en la versión original para cines en ciertas escenas. Gibson quería que el público experimentara la historia tal como podría haber sonado hace 2000 años, extraña, cruda, desprovista de la comodidad del lenguaje moderno. El arameo no se hablaba como lengua viva desde hacía siglos. Los diálogos tuvieron que ser reconstruidos por lingüistas. Enseñó fonéticamente a actores que nunca antes habían escuchado esos sonidos y actuó con tal veracidad emocional que el público pudo seguir la historia solo a través del tono, los gestos y la expresión. Era, según todos los estándares convencionales, una locura. Y luego estaba la violencia. Gibson no quería la violencia de las películas. Quería la mecánica real de los castigos de la época romana. Los azotes, el desgarro de la carne, el peso de la cruz, los clavos. Consultó textos médicos. Estudió análisis forenses de crucifixión. Quería que cada herida fuera anatómicamente plausible, que cada grito sonara merecido. El equipo de maquillaje y prótesis dedicó meses a desarrollar técnicas para simular la destrucción progresiva de un cuerpo humano durante 12 horas de tortura. Los resultados fueron tan realistas que el público de prueba informó haber sentido náuseas. Algunos se marcharon. Sí, algunos se desmayaron. Gibson no suavizó nada. Se inclinó hacia adelante. La producción se basó en Matera, Italia, una ciudad excavada en los acantilados de piedra caliza en la región sureña de Basilicata. Matera se había utilizado en películas bíblicas anteriores porque su antigua arquitectura de piedra era casi idéntica a la de Jerusalén del siglo I. Las cuevas, las calles estrechas, el polvo. Era como atravesar un agujero en el tiempo. Y la gente que trabajaba allí empezó a sentirlo de inmediato. Los miembros del equipo describieron una atmósfera inusual en el set desde el primer día. No hostil, no aterradora, simplemente pesada, como si el aire mismo tuviera peso. Un director de fotografía dijo que sentía como si el lugar fuera consciente de lo que estaban haciendo, como si las piedras recordaran algo. Otros describieron un silencio inusual, incluso entre tomas, cuando los sets de filmación suelen ser caóticos y ruidosos. En el set de The Passion reinaba el silencio. La gente susurraba. Las conversaciones se interrumpían a mitad de frase. Los extras disfrazados se quedaban mirando al suelo, absortos en sus pensamientos, incapaces de articular lo que les estaba sucediendo. Mónica Bellucci, quien interpretó a María Magdalena, declaró posteriormente que no podía comer durante el rodaje, no por estar a dieta, sino porque la experiencia le suprimió el apetito por completo. Describió la sensación de estar dentro de la historia, no interpretándola.
como si la frontera entre la actuación y la vida se hubiera disuelto. Maya Morgenstern, quien interpretó a la Virgen María, dijo algo aún más impactante. Ella es judía, no cristiana. Le agradezco mucho que haya venido y nos haya dado la oportunidad de hablar con usted sobre esta maravillosa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Esa herencia judía, y le diré que soy católica romana. Ella aceptó el papel como un compromiso profesional, pero durante el rodaje describió momentos en los que se sintió abrumada por un dolor tan intenso que lo sintió como si lo hubiera heredado, como si el dolor fuera más antiguo que ella, como si estuviera canalizando algo que había estado esperando ser expresado durante 2000 años. Nadie habló de ello públicamente en aquel momento, nadie quería parecer irracional. Pero en privado, las conversaciones eran siempre las mismas. Algo era diferente en este set, algo que ninguno de ellos podía explicar. Y entonces llegó el rayo, los eventos inexplicables. Esto es lo que sabemos. No lo que creemos, no lo que interpretamos. Lo que sabemos, basándonos en los relatos de las personas que estuvieron allí. Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo, no una, sino 2 veces. El primer incidente ocurrió durante el rodaje del Sermón de la Montaña. Caviezel estaba de pie en una posición elevada, con los brazos extendidos, interpretando una escena. El cielo, que había estado despejado, cambió, y un rayo cayó cerca de él con la fuerza suficiente para desviar el equipo y hacer que la tripulación corriera a refugiarse. Caviezel sintió la descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Lo describió como una vibración en todo el cuerpo, no dolor propiamente dicho, sino algo más parecido a ser agarrado por una fuerza invisible. No resultó gravemente herido, la producción se reanudó. La gente estaba conmocionada, pero lo racionalizaron. Puestos elevados, equipos metálicos, el clima, todo eso pasa. Entonces, volvió a suceder. Durante la secuencia de la crucifixión, Caviezel estaba en la cruz cuando un segundo rayo lo alcanzó, esta vez lo suficientemente cerca como para que el ayudante de dirección que estaba a su lado, Gian Michelini, también resultara herido. Ambos sobrevivieron. Pero el ambiente en el plató cambió para siempre. Ya no se trataba de una simple casualidad, era un patrón, y la cosa no terminó ahí. Durante la escena de la flagelación, la secuencia extendida en la que Jesús es azotado por soldados romanos, los actores que interpretaban a los soldados golpearon accidentalmente a Caviezel con los látigos de utilería, con mucha fuerza. La escena requirió varias tomas, y durante el rodaje, Caviezel sufrió auténticas laceraciones en la espalda. Más tarde, contó que durante una toma en particular, el dolor fue tan intenso que perdió el conocimiento brevemente. No era actuación ni interpretación de método, sino inconsciencia real por un dolor real. Su hombro se dislocó durante las escenas de la crucifixión. El peso de su cuerpo sobre la cruz le sacó el hueso de la articulación. Sufrió hipotermia debido a la exposición prolongada. Además, contrajo una infección pulmonar. Perdió mucho peso. Desarrolló arritmia cardíaca debido al esfuerzo físico. Desde cualquier punto de vista médico razonable, el papel lo estaba destruyendo, y luego el clima siguió comportándose de forma extraña. Varios miembros del equipo informaron que, durante ciertas escenas, concretamente las secuencias de la crucifixión y la muerte, el cielo se oscurecía inesperadamente. No estaba nublado ni se acercaba una tormenta, sino que se produjo un oscurecimiento repentino y localizado, como si alguien hubiera ajustado el contraste de la realidad misma. El viento surgía de la nada y amainaba con la misma rapidez. Durante la escena en la que Jesús muere en la cruz, el cielo sobre Matera adquirió un profundo y antinatural color ámbar.
La calidad de la luz cambió de forma tan drástica que el director de fotografía, Caleb Deschanel, afirmó posteriormente que no habría podido replicarla con ningún filtro ni sistema de iluminación. Simplemente apareció. Se mantuvo durante toda la toma. Y cuando Gibson gritó «¡Corten!», se desvaneció. En los evangelios, el cielo se oscurece en el momento de la muerte de Cristo. El equipo lo sabía y lo vieron suceder frente a ellos. También hubo incidentes menores. Un extra informó haber visto una figura parada al borde del set durante una filmación nocturna. Alguien que no llevaba disfraz, que no formaba parte del equipo y que ya no estaba cuando ella volvió a mirar. El equipo falló durante las escenas de gran intensidad emocional y funcionó perfectamente durante el montaje y el ensayo. Varios miembros del equipo reportaron el mismo sueño recurrente durante el rodaje, un sueño que involucraba fuego y una voz que hablaba en un idioma que no reconocían. Nada de esto ha sido verificado de forma independiente como lo exigiría un científico. No existe ningún estudio revisado por pares sobre los patrones climáticos en Matera en 2003. No hay ningún análisis forense de los rayos más allá del testimonio de los presentes. Pero los testimonios son consistentes y provienen de decenas de personas, desde profesionales hasta escépticos. Personas que habían trabajado en platós de cine durante décadas y nunca habían experimentado nada parecido. Gian Michelini, el ayudante de dirección que fue alcanzado por un rayo junto con Caviezel, concedió posteriormente una discreta entrevista en la que describió la producción como la experiencia más intensa de su vida. No intensa emocionalmente, sino existencialmente intensa. Como estar dentro de algo más grande de lo que cualquiera de ellos comprendía. ¿Y lo más extraño? Casi nadie habló de ello mientras sucedía. Como si reconocerlo en voz alta lo hiciera más real de lo que cualquiera de ellos estaba preparado para afrontar. Transformación y consecuencias. Jim Caviezel llegó a La Pasión de Cristo como un actor profesional, talentoso y respetado, pero no muy conocido. Pero salió de ella convertido en algo completamente distinto. Un hombre que había sido destrozado físicamente y transformado espiritualmente por un papel que se negaba a permanecer en la pantalla. El desgaste físico fue abrumador. Más allá de los rayos, la dislocación del hombro, la hipotermia y las laceraciones, Caviezel soportó meses de recuperación tras finalizar el rodaje. Perdió la sensibilidad en algunas partes del cuerpo. Sufrió dolores de cabeza recurrentes durante años. Describió la experiencia no como una actuación, sino como una dura prueba. Jim Caviezel, entre tomas, habló sobre su último papel, sobre cómo elige sus personajes, una palabra que escogió con cuidado y de la que nunca se ha retractado. Pero la transformación fue más profunda que su cuerpo. Tras la película, Caviezel se convirtió en un católico público profundamente devoto. Comenzó a hablar en conferencias religiosas, eventos de la iglesia y reuniones de fe. Describió su papel como una vocación, no como un trabajo, algo que sentía que debía hacer sin importar el costo. Y habló abiertamente sobre ofrecer su sufrimiento durante el rodaje como una forma de oración. Sin embargo, su carrera en Hollywood nunca se recuperó. Antes de La Pasión, Caviezel estaba en ascenso, protagonizando películas como La Delgada Línea Roja, Frequency y El Conde de Montecristo. Tras su participación en La Pasión, las ofertas disminuyeron drásticamente. Ha hablado públicamente sobre cómo profesionales de la industria le comentaron que interpretar a Jesús lo había vuelto inempleable para papeles en producciones convencionales. Demasiado vinculado a la religión. Demasiado controvertido. Demasiado arriesgado para los estudios que preferían a sus protagonistas masculinos religiosamente neutrales. Tomó la serie de televisión Person of Interest en 2011 y ofreció 5 temporadas de excelente trabajo. Pero la exitosa carrera cinematográfica que parecía inevitable antes de 2004 nunca se materializó. Ha dicho, sin amargura, que sabía que ese era el precio y que lo volvería a pagar. La Pasión, fenómeno mundial, increíble obra maestra teatral,
Él no fue el único que cambió. Varios miembros del elenco y del equipo reportaron transformaciones personales significativas durante o después de la producción. Uno de los actores que interpretó a un soldado romano, Luca Lionello, quien encarnó a Judas, era un ateo declarado antes del rodaje. Para cuando finalizó la producción, se había convertido al catolicismo. Nunca ha explicado completamente la decisión, salvo para decir que algo sucedió durante la experiencia que no pudo justificar racionalmente. Pietro Sarubi, quien interpretó a Barrabás, tuvo una experiencia similar. Este actor italiano laico, que aceptó el papel por trabajo, describió sentirse abrumado durante la escena en la que Barrabás observa a Jesús ocupar su lugar. Dijo que la emoción no fue fingida, sino que surgió de forma espontánea. Además, le cambió algo que, según él, es permanente. Los maquilladores relataron haber llorado durante las sesiones no por la carga de trabajo, sino por lo que estaban creando. Los ingenieros de sonido describieron una cualidad inusual en ciertas grabaciones de audio. Sonidos ambientales que parecían contener frecuencias que no podían identificar. No podían probar nada, solo sentirlo todo. Y entonces se estrenó la película. La Pasión de Cristo se estrenó el miércoles de ceniza, 25 de febrero de 2004. Recaudó $612 millones en todo el mundo con un presupuesto de $30 millones, convirtiéndose en la película con clasificación R más taquillera de la historia hasta ese momento. El público hacía cola a lo largo de toda la manzana. Las iglesias alquilaron teatros enteros. La gente lloraba en los pasillos. Se requirió la presencia de paramédicos en las proyecciones porque algunos espectadores se desmayaban por la conmoción. Una mujer en Wichita, Kansas, falleció de un ataque al corazón durante la escena de la crucifixión. Un hombre en Brasil sufrió un paro cardíaco fatal durante la misma secuencia. Se registraron emergencias médicas durante las proyecciones en varios países. La película no solo conmovió al público, sino que lo desestabilizó. Pero el éxito tuvo un precio. Los críticos acusaron a la película de antisemitismo. Grupos judíos condenaron su representación de los fariseos y la multitud que pedía la ejecución de Cristo. Los académicos debatieron su veracidad histórica. La Liga Antidifamación la calificó de peligrosa. La respuesta del Vaticano fue ambigua. En privado mostró su apoyo, pero en público se mostró cautelosa. Gibson estuvo en el centro de todo. Los elogios, la furia, el dinero, las acusaciones y, en 2 años, la presión, sumada a sus demonios internos, lo hicieron quebrarse. En 2006, Gibson fue arrestado por conducir ebrio en Malibú. Durante su arresto, profirió una diatriba antisemita que fue grabada por los agentes y filtrada a la prensa. El hombre que había realizado la película religiosa más exitosa de la historia se convirtió de repente en el símbolo de la intolerancia. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Hollywood lo exilió. Se cancelaron proyectos. Los amigos desaparecieron. El legado de la pasión se transformó de la noche a la mañana, pasando de ser un triunfo espiritual a una historia aleccionadora. A Gibson le llevaría más de una década recuperar siquiera una pequeña parte de su prestigio. Dirigió Hacksaw Ridge en 2016, obteniendo una nominación al Oscar y una readmisión condicional y provisional a la industria. Pero las preguntas sobre lo que sucedió durante The Passion nunca desaparecieron. Simplemente se fueron silenciando. El misterio persiste. Han pasado 2 décadas. La Pasión de Cristo ha sido vista por cientos de millones de personas en todo el mundo. Ha sido analizada, debatida, elogiada, condenada y estudiada tanto en cursos de teología como en escuelas de cine. Y nadie ha explicado del todo lo que ocurrió durante su producción. Mel Gibson ya no habla mucho del tema,
En las raras entrevistas en las que surge, se muestra mesurado, cuidadoso, casi reacio, como si revivir la experiencia le costara algo. No exagera, no dramatiza, simplemente afirma, con el tono monótono de un hombre que describe algo que aún no comprende, que en ese plató ocurrieron cosas que iban más allá de lo normal. Hasta el día de hoy, nadie puede explicarlo. Jim Caviezel es más directo. Habla de la producción como un acontecimiento espiritual, no metafórico. No, él cree que el dolor que sufrió, los relámpagos, las heridas, la atmósfera extraña, todo eso era parte de algo intencional. Algo que sucedía a través de la película, no solo en ella. La interpretación escéptica es sencilla. Matera se asienta sobre una colina expuesta en el sur de Italia. Los rayos caen sobre objetos elevados. Los actores que realizan escenas de riesgo sufren lesiones. Los platós de cine son entornos de alta presión que propician respuestas emocionales intensas. Las sensaciones extrañas, los sueños, las conversiones, todo ello puede atribuirse al estrés psicológico, al sesgo de confirmación y al poder de la sugestión que actúa sobre personas que ya estaban inmersas en temas profundamente religiosos. Y esa explicación es totalmente razonable. Da cuenta de todos los sucesos reportados. No requiere ningún marco sobrenatural. No viola ninguna ley física, una ley. Pero eso no explica la coherencia. Decenas de personas de distintas nacionalidades, con diferentes creencias y distintos roles en el set, describen lo mismo. La sensación de que durante la producción existía algo más allá del esfuerzo humano por hacer una película. No era un fantasma, no era una alucinación, era más bien una presión, un peso, la conciencia de que la historia que contaban, de alguna manera, se contaba sola. Los espectadores religiosos ven una intervención divina, el relámpago como una señal, el sufrimiento como santificación, las transformaciones como gracia que opera a través del arte. Para ellos, la pasión no solo fue inspirada por Dios, sino que fue tocada por Dios, literalmente, físicamente, mediblemente, lo que los psicólogos podrían llamar contagio emocional colectivo, el fenómeno bien documentado en el que las experiencias compartidas intensas producen respuestas emocionales y fisiológicas sincronizadas en grupos. Un plató de cine que recrea la narrativa más emotiva de la civilización occidental, con actores sometidos a un estrés físico extremo en un lugar antiguo, trabajando jornadas de 20 horas durante meses. Ese es el caldo de cultivo perfecto para el tipo de experiencias que describió el equipo. Ninguna explicación es incorrecta, ni completa, porque la verdad es que no sabemos con certeza qué ocurrió en ese rodaje. Tenemos testimonios, tenemos la película, tenemos las consecuencias visibles, las vidas transformadas, las carreras destrozadas, la inquietud que aún se percibe en las voces de quienes estuvieron allí. Pero no tenemos respuesta. Y tal vez ese sea el objetivo. Y tal vez la película logró exactamente lo que se proponía. No en los cines, sino en el propio set de rodaje. Tal vez obligó a todos los involucrados a enfrentarse a algo que no podían controlar, que no podían explicar y de lo que no podían salir indemnes. Quizás el misterio no sea un fallo en la historia. Quizás sea la historia misma. Una película sobre la fe, realizada por personas cuya fe fue puesta a prueba en sus cuerpos, en sus mentes, en su comprensión de lo posible. Y ninguno de ellos salió igual que entró. Lo que queda no es prueba, sino testimonio. Fragmentos de memoria de un escenario que nadie parece capaz de definir por completo. Una película que dividió al público, transformó carreras y dejó tras de sí algo mucho menos tangible que el éxito o la controversia. Porque, ya sea que lo veas como cine, convicción o coincidencia, un hecho se resiste a desaparecer. Quienes estuvieron allí cambiaron. Y en los años transcurridos desde entonces, ni el silencio ni el tiempo han podido esclarecer lo sucedido en aquella colina de Matera.
Así pues, la cuestión no termina con la película. Comienza ahí. Cuando el arte deja de sentirse como arte y empieza a sentirse como algo completamente distinto. ¿Qué es exactamente lo que estamos presenciando?